Hola, bienvenidos a esta tercera edición del programa Causa y Efecto, junto con el ingeniero César Gutiérrez. Mi nombre es Daniel Saba. Hoy día vamos a tratar dos temas, igual que la vez pasada. El primero, vamos a regresar un rato a Petroperú para discutir sobre estas contrataciones que se están haciendo. Se habla de una empresa administradora, se habla de vender activos, pero ¿de qué manera se está haciendo eso y por qué? ¿Qué significa en todo caso contratar un administrador? Es algo que es difícil de entender. Y en la segunda parte vamos a hablar de la situación entre China y Estados Unidos que causa tanta preocupación por lo que puede implicar, ¿no es cierto? Y vamos a ver un poco, a tratar de adivinar a qué se debe esta situación que se ha creado. César, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Daniel. Petro Perú y el tema de China, sus implicancias en Perú, más allá Exactamente, del tema conversión en Estados Unidos que vale la pena, pero hay que ver las exacto. implicancias en Perú y el viaje de Dina a China. Y el viaje de Dina a China, sí. ¿Cómo es, en tu opinión, esta situación en Petroperú? Es raro bueno, lo de la venta de activos, se puede entender, pero la manera como lo quieren hacer es rara. Y sobre todo lo que no me queda muy claro a mí es lo de la contratación de una empresa administradora. ¿Qué significa eso? Mira, ellos hablan de que van a contratar una empresa que gestione Petro Perú. Entendería que el directorio permanece con estos directivos u otros, y todas las gerencias pertenecen a esta administradora. Entonces su rol sería adquirir insumos, que es el petróleo crudo, más o menos hablamos de 4.000 millones de dólares al año, venta de productos terminados, que son combustibles, 5.000 millones al año, y la gestión de la planta para que no tenga interrupción. De eso se trataría. Y claro, los cuadros gerenciales serían de esta empresa administradora que se ha trascendido un nombre, que es una empresa americana, no es top, tabla, de media tabla, se llama Riverón. Y claro, el tema que tú dices, ¿y cómo la van a contratar? ¿Cuál es el procedimiento de contratar este tipo de gestión que suena medio raro para empezar, ¿no? Pero sobre todo, o sea, en este momento Petroperú tiene una plana gerencial, ¿no es cierto? O sea, esa Sí, plana desaparecería entonces. sí, claro, yo no imagino si saldrán dentro de los que tienen incentivos al retiro, que hay entre 12 y 32 sueldos para irse, más el pago del seguro por 5 años familiar, más el pago de los impuestos, lo que le pagarán. Yo no sé si estarán ahí los gerentes. Probablemente sí, pues porque supuestamente se irían y la plana gerencial de ese nivel, todos pasan a de los 60 años. Pero como dirían en la entrega del Oscar, están nominados, ¿no? Lo malo que están nominados por salir ahora. Pero Entonces, eso es lo que veo. esta administradora puede ser una especie de junta liquidadora adelantada o una especie de auditora. ¿Cuál es exactamente su función? ¿Por qué se necesita un administrador externo para que no habrá que ver qué conocimientos tiene el sector petrolero para Bueno, administrar una empresa? claro, mira, eh, sus funciones habría que definirla. Tenemos en los trascendidos, que son realmente las entrevistas que da el presidente a los medios de comunicación. Esa es la información. ¿Qué alcance le das? ¿Qué objetivo le das? ¿Cuánto le vas a pagar? ¿Cómo le vas a pagar? ¿Cómo lo vas a contratar? Es un absoluto desconocimiento. Pero se juega un hecho de que la empresa la va a contratar y que esa empresa va a gestionar a Petroperú. Entendería por lo poco que ha dicho el presidente, que es un reestructurador financiero y entre los pergaminos de la empresa Riverón es haber participado en la estructuración de la deuda de Latam, que tuvo deudas también en Estados Unidos con bonos, y también en la estructuración de la deuda de Puerto Rico. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, porque cuando tú ves la cantidad de empresas que intervinieron en la reestructuración de Latam o Puerto Rico, son una buena cantidad. Y lo importante sería qué tanto peso tuvo esta empresa dentro de todo ese conjunto de reestructuradores, porque los pergaminos es importante y el manejo, los montos también es importante. El caso de Latam, por ejemplo, es un caso de 6.800 millones de dólares, pero hasta donde ve, la empresa no ha sido el administrador principal. Entonces, entendería que van a querer reestructurar la deuda en Estados Unidos, sobre todo porque hay 3.000 millones de dólares de bono. Llegar a un acuerdo con los bonistas. Y luego supongo reestructurar la deuda
que hay con bancos europeos, que es 1.300 millones de dólares, me imagino que eran un alargue de los plazos y cualquier abono que se necesita no lo van a poner ellos, lo va a poner el dueño y el dueño es el Estado peruano. Y que la otra Claro, pregunta es cuánto más eso, va a eso poner. te, eso te iba a comentar. ¿Qué parte de la deuda actual de Petroperú es garantizada por el Estado? Ahorita, a ver, deuda directa, 750 millones de dólares que prestaron en mayo de 2022 Eso es lo que le prestó el Tesoro al Tesoro, más una línea de crédito revolvente para a- pago de derechos de importación, 132 millones de dólares, que en su momento, mayo de 2022, eran 500 millones de soles. Ya, eso es directo con el Tesoro. Pero luego vienen 1.800 millones de dólares a través del Banco de la Nación, 800 de crédito directo y 1.000 a través de una línea de crédito para el pago del producto de importación. Entonces, garantizado por el Estado es eso, pero en los bonos, los 3.000 millones no tiene garantía, no garantía soberana, ni tampoco la deuda sindicada con Europa, que es 1.300, donde el garante es una agencia de crédito de la exportación española, es el garante. ¿Qué acuerdos hay con el Estado peruano, con Petroperú? No lo sabemos, que sería bueno saberlo. Entonces, me imagino que el estructurado financiero va por eso, pero hay pagos de por medio previos, pues se le da a los proveedores como 2.000 millones de dólares, que eso va a salir de la caja fiscal. Lo que dijo Arista en el Congreso es que el anuncio lo haría Dina Boluarte el 28 de julio. No dijo el 28 de julio, dijo los próximos días, pero los próximos días será el 28 de julio. Claro. Entonces, eso es lo que van a decir, pero eso no veo ninguna solución, ¿no? No, pero cualquier reestructuración de deuda que se quiera hacer para que sea exitosa, por lo menos exitosa, en parte tiene que tener garantía del Estado, si no, no van a reestructurar nada. Por supuesto, yo creo que lo primero que le van a pedir es la garantía Claro, soberana, los bonos, ¿no? claro. La garantía de la garantía, o sea, la contragarantía de la deuda que con crédito sindicado en España, eso se lo van a pedir. Ahora, ¿cómo cuentan las garantías en la línea de crédito que tiene el gobierno fuera o su capacidad de endeudamiento? Es un buen tema a discutir, porque normalmente, por ejemplo, cuando se habla de empresa y la empresa garantiza a otra empresa relacionada, las garantías casi cuentan como limitaciones a tomar crédito, porque se supone el acreedor que dice, y si incumple tú vas a tener que pagar. Entonces, te hago las limitaciones de crédito en la misma medida que tú estás garantizando. Y probablemente eso ocurra con el Estado peruano, y Y no es poca cosa. si pidieran garantía física, Es que, a ver, ¿qué es lo que hay en garantía física? Los bienes inmuebles que están ya garantizados ante el Banco de la Nación, por supuesto, 1.800 millones de dólares, más que el Banco de la Nación al MEF. Eh, ¿Cuánto es un recuento de los activos de inmuebles? Un valor, se habla de 120 millones de dólares. Yo hice un ejercicio rápido, yo creo que son 200, pero 200 a no, pero 300 eso no, no alivia nada. ocurre, por supuesto, no a nivel Eso no alivia absoluto. nada. Es un gesto. Entonces, por ahí no va. Entonces, las garantías van a tenerse. Ahora, la otra, la refinería Talara, ¿no? Porque Claro, con, pues a eso iba. Puede que pidan como garantía la misma refinería. claro, y que sería lo más lógico, pues que lo único que tiene verdadero valor, El que problema no es que ahí valdrá de los todas maneras, 6.500. sí, pero el problema es que ahí el Estado se va a quedar con toda la deuda de todas maneras. Por supuesto, sí. Ya a estas alturas, yo hablaba mucho de llevarlo a una insolvencia, ¿no? Tanto en Pues, Estados Unidos, que es lo que hizo Latam, su capítulo 11 lo llama el Chapter 11, ver el tema de la insolvencia con España en Indecopi en el Perú, pero a estas alturas ya ni eso vale la pena, porque la deuda de afuera, le van a pedir garantía al Estado peruano, y la deuda de adentro, el principal acreedor, se va a convertir en Estado peruano, porque los 1.800 que son vía de encarnación garantizados por el Estado, ya lo convirtió en el principal acreedor. Y digamos, si vamos sin Indecopi, sería el propio empresa, el propio Estado peruano que lo manejaría, no tendría sentido. Entonces, yo no veo que están estructurando algo debidamente para manejar y buscar la salida. Mi no, impresión es no. que van a dar cuentagotas y patean la cosa para el próximo gobierno. Un vale endémico, creo que eso están jugando, ¿eh? Vamos ahora a los mecanismos de contratación. Digamos, supongamos que la idea del administrador es positiva, que tiene mérito, etcétera. Pero eso, digamos, supongo que se contratará con un concurso público muy publicitado, en el que participen, como tú decías, todas las empresas que estén capacitadas, se sientan capacitadas para participar. Lo mismo para la venta de los activos, ¿no es cierto? Se está hablando, si bien el producto de la venta de los activos no es enorme en proporción a la deuda de Petroperú, es una cantidad muy respetable.
y es plata que de todos nosotros, de todas maneras. Eso debería hacerse por gente que esté muy bien preparada y eso se garantiza con un concurso público, muy transparente, por supuesto. Y lo importante, Daniel, es, claro, completamente de acuerdo que tiene concurso público, puede ser inclusive por invitación o precalificación de empresas bajo un perfil que tienes que elaborar. El problema es que quién elabora el perfil, porque mi impresión es que todos estos miembros del directorio desconocen absolutamente el negocio y que la gente que está dentro, que lleva al endeudamiento, van a hacer el perfil, tampoco se les cree. Entonces es muy difícil, tendrías que contratarte a alguien externo, completamente imparcial, no relacionado, libre del conflicto de intereses, para que tenga una base tanto para la contratación del gestor como para la venta de los activos, que imagino que será uno o varios corredores. Estamos hablando, si Sí. fueran 200 millones de dólares, 6 millones de comisión, que es el 3 por los 3% que normalmente exige un corredor. Y no cabría la posibilidad de formar un grupo de gente como fue la CEPRI en su momento, que se encargue de todo este proceso, de Debería seleccionar a ocurrir, las, debería ocurrir, o digamos, habilita un comité en preinversión, por ejemplo. claro, pues, Hace eso, habilita un comité con gente que conozca el negocio, que la hay en el mercado. Pero cuando le han preguntado esto, porque hay una entrevista en el diario El Comercio que le preguntó al periodista, al presidente de Petroperú, lo que dijo: usaremos los mecanismos de contratación de Petroperú. Petroperú, de la época que estamos, se hizo un mecanismo de contratación de profeso que ha sido muy mal utilizado, porque el muy utilizado ha sido un secretismo absoluto. La gente no se entera quién participa, quién gana, por qué gana, y los montos son secretos. Yo puedo entender un monto oculto y secreto hasta el momento de la apertura, pero no puede ser secreto después de entregárselo, que es lo que se ha venido practicando en todo sentido en Petroperú. no, Entonces, pues si estoy viendo por eso ni hablar, pues, ¿no? esto se hace con sobres cerrados y con notarios y todo, y recién en el momento de otorgar la buena pro que se conocen las ofertas. Por- ¿Y qué experiencia tiene Petroperú en contratar administradores externos? En lo absoluto, en lo absoluto. Tendría que contratar gente que vaya en un comité por inversión para darle cierta legal, cierta formalidad, pero poner en ese comité a gente que conozca, y debajo de ellos un equipo de gente que conozca. No hay mucho en el mercado, te diré, pero bueno, a que hagan el intento. Pero yo sí no creería que la propia gente de Petroperú, hablemos de los gerentes actuales, hagan los términos de referencia. Eso sería una muy mala señal, porque ellos saben hacer términos de referencia a su imagen y semejanza, casi hablando en términos ya religiosos, ¿no? Sí, sí. Entonces, la conclusión, creo que el mayor aporte que se puede hacer es sugerir esto, que se cree un comité externo a Petroperú, de gente que conozca el sector, que conozca la empresa, y que seleccione pues a la mejor oferta que se haga por parte de las empresas a las que se invite, que seguramente será por invitación, no habrá muchas empresas en el mercado mundial que puedan hacer esto, pero en todo caso que seleccione la mejor oferta, la que tenga mayor capacidad, y que se definan bien los términos de referencia, ¿no? Es lo más Porque, importante. claro, porque si estamos hablando de refinanciar, ya estamos hablando de palabras mayores, eso ya involucra fondos públicos directamente. La deuda Estamos externa se hablando, va a ver afectada por esto. Un mal estamos, manejo de una colocación o reestructuración de bonos puede afectar a la deuda externa del Perú. por Eso no es supuesto, juego. por supuesto, nos puede llevar a la pérdida del grado de inversión, que estamos al Claro, límite. claro, Estamos claro, por casi al eso. límite de eso. Ahora, yo decía por inversión, ¿por qué? Porque por inversión que ya tiene una institucionalidad, de repente pues, se consigue la gente apropiada. En Proinversión, el presidente de Proinversión, por definición, es el ministro de Economía y Finanzas, que está en la Junta Accionista de Petroperú. Y el ministro de Energía y Minas, que también está en la Junta Accionista de Petroperú, forma parte del directorio de Proinversión. Yo creo que sería el espacio apropiado en lo cual podrías crear las reglas y generar el proceso de competencia. Pero a mí no me vengan a decir que bajo la regla de Petroperú, que es el secretismo puro, voy a tratar de buscar a quién se lo doy. Eso, sencillamente, cero credibilidad, No, 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 es un no. gran problema ahí. Porque ahí estaríamos hablando, solo para redondear el tema, de unos honorarios bastante altos. ¿Ah? Ahí no estamos hablando de poca plata. Ahí Por se está hablando supuesto. de... Hoy día no hablemos de un gerente en Petroperú, ¿ya? Que la otra vez me preguntaron en una entrevista: ¿cuándo gana un gerente? Bueno, ahí el gerente es la estructura básica, es decir, lo que reportan al directorio. Están cerca de 40.000 soles. Entonces, Caramba. estamos hablando arriba de los 10.000 dólares. Y probablemente si viene gente fuera va a pedir más. Y el presidente de Petroperú, el gerente general, perdón, gana 50.000 soles.
Eso es lo que da el 50. Y yo estoy seguro si viene un tercero cobrará más. Eso es una carga pesada. Y más aún la pregunta es, ¿o es que se quiere a esta empresa para que haga los despidos del personal, que se habla de cerca de 900 personas, y para que cierre el edificio principal, que no saben Claro, cómo hacerlo? O es para eso? Están buscando limpiarse las manos y que un tercero lo haga y que se claro, gane. a eso me refería, pues esto puede ser una especie de junta liquidadora o comité liquidador adelantado, ¿no? Podría ser. Esos sueldos que está mencionando es por la enorme productividad de los trabajadores de Petroperú. ¿No? Mira, han cobrado en el 2022, Daniel. La empresa dejó pérdida por cerca de 300 millones de dólares y cobraron utilidades, ¿no? Porque la No te contabilidad, puedo creer. claro, y eso es público, o sea, porque la contabilidad para afuera se lleva en dólares, pero la Sí. contabilidad hacia adentro para nosotros es en soles. Y entonces en la contabilidad en soles, a pesar de ser cerca de 300 millones de dólares de pérdida, les dejó utilidad y cobraron utilidad de los trabajadores. Imagínate pues, ese tipo de manejo, ¿no? Y O la sea, Contraloría no dijo nada sobre no, eso. no, no dice nada, parece que no ha visto nada. Él es un alcalde distrital y lo acusa y le cierra las cuentas y lo mete preso. Pero acá, cuando habla de miles de millones de dólares, parece que se asustan, ¿no? Muy bien. Bueno, habrá que estar vigilante pues sobre lo que sucede con esto, porque, ok, sí, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, dicen, ¿no? Entonces habrá que ver cómo se maneja ahí otra vez la apelación, ¿no? Que sea con la mayor transparencia posible, que todo el mundo esté enterado, que sea concurso público y con gente mirando, etcétera, etcétera, y con muchos notarios, no solo uno, para dar garantía de que esto se está haciendo bien y garantizar de alguna manera que los resultados sean positivos para el país. Ahora, este camino no está empedrado, sino enlocetado. Uy, fluye muy rápido esto. Muy bien, César. Muy bien. Entonces, hacemos una pequeña pausa y regresamos con el tema, el segundo tema, las relaciones entre China y Estados Unidos. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay detrás de todo esto? Regresamos. Sí, volvemos entonces. Eh, Estados Unidos, desde hace un tiempo, está manteniendo una actitud bastante agresiva con China, ¿no es cierto? Se dice que es por el asunto de Taiwán, desconociendo a lo mejor mucha gente no sabe que Taiwán es parte de China. O sea, Taiwán siempre fue parte de China. Yo recuerdo una exposición que me hicieron estando en China, de gente del sector petrolero de allá, que se referían continuamente a la provincia 17. Y cuando yo pregunté qué era la provincia 17, me dijeron que eso era Taiwán. De manera que eso ellos lo tienen muy metido, como que Taiwán es parte suya, como que es, pues Taiwán se crea como país independiente en la época de la guerra civil, donde está Mao Zedong y Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek se refugia en la isla de Formosa y ahí aparece Taiwán, que se Bueno, llamó mucho tiempo China nacionalista. Pero bueno, ese es una de las razones y la otra parece ser la razón de fondo, parece ser la situación comercial, la guerra comercial o la manera en que la industria china está afectando a la economía norteamericana. Eh, no sé cuál es tu opinión sobre eso. el déficit comercial tiene mucho que ver. Y por supuesto, las grandes empresas que ven el déficit comercial y que la producción se está saliendo de Estados Unidos. Las empresas Sí, americanas han ido a China a producir en China por la mano de obra barata y por las facilidades. Entonces, el déficit comercial fue un gran incentivo porque esta guerra explícitamente, a pesar que antes estaba muy subterráneamente, la saca justamente en Donald Trump. sí, Donald Trump en el 2017 pone de manifiesto este conflicto poniendo aranceles a China y China replicando también con aranceles una serie de productos. exacto, Y empieza esta confrontación, una guerra comercial y que luego ya toma un aspecto complicado cuando a Huawei realmente no solamente lo desautorizan a operar en Estados Unidos, sino que judicializan a los directivos. sí, Y eso ha sido un problema grande. El tema de por medio de Huawei, más que el celulares y el sistema operativo que usaban de Android, más que eso era que Huawei ya tenía el 5G, que no claro, tenían los americanos. Ese claro, era el eso tema es, de fondo. eso Y es. claro, en el Perú y decimos, ¿y qué?
Huawei, por ejemplo, está muy presente en el Perú. Huawei tiene cerca de 11 años en el Perú, o quizá algo más, en la cual es el principal suministrador de tecnología a todas las empresas de telecomunicaciones, transmisores, antenas, ese es su negocio Huawei. Los Yo, celulares yo, son un negocio marginal. yo veo un problema muy de fondo en esto de la situación entre China y Estados Unidos, y es el problema de la deuda externa de Estados Unidos. Con China. En general, ¿no? Estados Ujú. Unidos tiene en este momento una deuda externa de 30 trillones de dólares, que se producen porque Estados Unidos permanentemente, sistemáticamente ya está generando déficits fiscales y déficits comerciales. El último déficit comercial que tengo registrado es de 1 trillón de dólares, una barbaridad de plata, mientras que China tiene superávit. Ahora, Estados Unidos financia sus déficits mediante emisiones de bonos. Emite bonos en el mercado interno y el mercado externo. Y el mercado externo es el que más compra los bonos de Estados Unidos. El Es 27% China. de todos los bonos son adquiridos por países extranjeros. China era el mayor tenedor de bonos norteamericanos. China llegó a tener el 11% del total de los bonos emitidos, pero ahora ha bajado al 7% porque vendió una parte importante de sus bonos para comprar oro. Y ese oro, esto es interesante, ¿por qué ha comprado oro? Bueno, en parte por la debilidad del dólar, pero en parte también porque esta costumbre que se ha instalado de congelar los activos de los países que no me caen bien, Ujú. ha puesto a los chinos sobre aviso, pues. Entonces han dejado parte de esos bonos, no se los vayan a congelar también a ellos, y han comprado oro para llevar el oro físico a China. Ahora, acá hay un problema para redondear la idea, un problema más serio. La venta de bonos norteamericanos por parte de China hace que el precio de los bonos baje en el mercado internacional y al mismo tiempo suba la tasa de interés que Estados Unidos tiene que pagar por los bonos. Con lo cual, la tasa de interés está subiendo, por un lado, y eso le hace más caro a Estados Unidos financiar sus déficits. Entonces, ese es otro problema que está afectando esta relación. Y el más serio, creo yo, el más de fondo, aunque no es de corto plazo, es el temor de los Estados Unidos a que China finalmente desplace, la economía china desplace al dólar como moneda internacional de reserva. Porque si eso llega a suceder, y los americanos tienen eso muy consciente y saben que eso puede pasar, no inmediatamente, pero puede pasar, si eso llega a suceder, Estados Unidos dejaría de tener la capacidad de incurrir en déficit todos los años, porque ¿quién lo financia? ¿Cómo se financia? ¿Quién compraría bonos en una moneda que ya no es la moneda de reserva mundial? Por ahí me parece que está eh, el problema de fondo. Tú mencionabas los aranceles y eso tiene que ver también con la debilidad industrial relativa de Estados Unidos. No sé qué opinas tú, César, de esto. Mire, y cuando tú hablas del tema de la moneda, la semana pasada, acá el fin de semana, la secretaria del Tesoro ha salido a hablar de la debilidad del dólar frente a otras monedas, Claro. ¿no? Y le preocupa mucho ese tema que tú estás diciendo. Ahora, el tema también, el posicionamiento de China comercial en Latinoamérica. En Latinoamérica, Estados Unidos no lo está mirando hace tiempo, está mirando el Medio Oriente, Ujú. está mirando un poco Europa, pero Latinoamérica perdió completamente peso y ellos ya lo ven como un contrapeso geopolítico. El Claro. tema de Venezuela, el tema de Ecuador, el tema de Bolivia, el tema de Brasil ya los asustó, ya no solamente es un tema económico. Ujú. Y el Perú, dentro de los destinos de la inversión, China es el segundo destino de inversión después de Brasil, más que México, ¿no? Este, en Perú se han destinado, tengo entendido, cerca de 21.000 millones de dólares de China. Mira, en el sector de electricidad no va, Daniel, con tres empresas, Chagya, Luz del Sur y Enel Distribución, lo que era antes Edenor, ahí nomás pusieron 9.000 millones de dólares en los 3 últimos años. Y luego teníamos en camino Sangabán, que han puesto como 100 millones de dólares más. Ahí estamos en los 1.000 millones de dólares. Sin contar Chinalco, que es Toromocho, sin contar Río Blanco, que es la empresa Seiying, sin contar Bambas. Entonces la intervención china en el Perú es muy importante. Y ahora yo justamente te decía para aterrizar en el terreno local, yo la verdad no entiendo el señor González Olachea, que es antichino, pro-imperialista americano, esa es su posición política.
ha ido acompañado de Dina Boluarte, se ha paseado bien en China, explica ahora los supuestos logros del viaje a China, que todos han sido declarativos, ¿ah? Pero es un acercamiento político importante para China, ahora que se acerca la PEC. Yo no me pregunto, González Urachel, canciller, ¿va a defender la relación con China o va a ser sencillamente lo que podríamos decir un topo de la inversión americana contra China? Porque acá apareció una corriente en el Perú contra la inversión china. Lo hemos Claro. visto cuando han comprado las eléctricas, por ejemplo, y lo hemos visto en Shanghái. En Shanghái se ha frustrado una acción contra la inversión china, que Sí. el Estado, que el gobierno tranquilamente pudo solucionarlo con un decreto de urgencia y esperó que el Congreso dijese algo. El Es que Congreso a buena hora dijo, no, todo esto también es motivado en toda la región, las influencias de Estados Unidos son muy fuertes y Estados Unidos se opone a la inversión china y a las relaciones incluso muy cordiales con China. Esto lo acabamos de ver en Argentina, ¿no? Con un proyecto que le han quitado a los chinos. Eh, sí, esa decisión que se tome en cuanto a favorecer la inversión china o no es muy importante porque es que tampoco hay muchas inversiones de otra parte que puedan ser sustitutas de la inversión china, ¿no? y mira, y la prensa, que ha jugado un rol, habla, por ejemplo, del puerto de Corío, que es un Chancay 2 más o menos aproximadamente, que está en Islay, en Arequipa. Y hablan, la inversión americana va a venir a Puerto Corío. Y cuando tú revisas con detalle, ese proselitismo del embajador peruano en Estados Unidos, Alfredo Ferrero, diciendo que deben ir. Una cosa es que diga yo que deben ir, otra cosa es que diga que sí voy a ir. Claro, No ha habido empresa americana que diga eso. Entonces, se juega mucho a nivel mediático, como que ya vienen los americanos, vamos a no, no respaldar. es cierto, Eso no es cierto, por no es supuesto que no cierto. es cierto. Y cuando vino Es, la presidenta de la Comisión Europea de Latinoamérica y de Brasil, bueno, pasó por YouTube, por Chile, habló, y porque vamos a destinar 3.000 millones de dólares para Latinoamérica, oye, los chinos en el Perú en mm, 2 años han puesto 9.000. O sea, ¿de claro, qué me está hablando? La inversión claro. en infraestructura, los chinos son muy importantes, y el tema es para los candidatos que vienen, ¿cuál es la posición sobre la inversión china en el Perú? Bueno, Porque va a ser inversión americana. debería ser muy clara. Se me hace que va a ser pro-americana, sí, pero yo quería tocar un tema relacionado con esto, más bien brevemente. Se habla mucho, incluso por comentaristas, analistas, de que Estados Unidos ya es un imperio en decadencia. Bueno, en la categoría de imperio creo que no es discutible. Estados Unidos es un país con vocación imperial. Y yo estuve revisando un libro que se llama La decadencia económica de los imperios, un libro ya antiguo, pero muy interesante. Está extractando algunas características de los imperios en decadencia. Algunas son el consumo excesivo, Estados Unidos lo tiene, concentración de la riqueza. En Estados Unidos, el coeficiente Gini que mide la desigualdad es ahora de 0,48, uno de los peores del mundo. Ese es un coeficiente que se mide entre 0 y 1, Ujú. donde 1 es desigualdad perfecta y 0 es igualdad perfecta. Mientras más cerca uno esté, más desigual es la sociedad. Bueno, Estados Unidos se ha vuelto una sociedad muy, muy desigual. Y otras son dificultades en la balanza de pagos que ya conversamos. Pero algunos datos solamente para ver cómo está la economía americana. Su ratio deuda a Producto Bruto es 121%, uno de los más altos del mundo. Creo que solamente Grecia tiene un dato más alto que este. Y acá algunos datos sociales que son bien importantes. 8,5% de las personas en Estados Unidos, hay un 8,5% que no tiene ningún tipo de seguro médico. 11,5% de la población vive en pobreza. Sus gastos de defensa son de 8,3% del producto, superior al gasto en educación, que es 5,5%. Y en cuanto al índice de corrupción, que se mide en una escala invertida de 0 a 100, donde 100 es el menos corrupto, Estados Unidos está en el puesto 69, que no es de los más altos, si se compara, por ejemplo, con Alemania 79, Noruega 84, Dinamarca 90. Es decir, los indicadores de Estados Unidos ya no son de los mejores. Y puede ser que esto se esté reflejando en esta guerra que le están haciendo a los chinos y en otras partes también,
que no tienen demasiado sentido si es que Estados Unidos fuera una potencia bien establecida y bien segura de sí misma. Y dos temas ahí, Daniel. Por ejemplo, tú has hablado del 8% de gente que no tiene seguridad Ajá, de salud. Estamos hablando de ahí de 24 millones de personas. claro, ¿De qué por cantidad eso, por estamos eso. hablando? Impresionante. Y en Estados Unidos, el que no tiene seguro, casi lo que le espera es la muerte, porque Sí, los hospitales, digamos, del Estado, el servicio es muy malo. es Es- muy malo. y Y no es alcanza carísimo, para, ¿eh? y no Bueno, alcanza y, para y todo. cuando es privado es carísimo, sí. Por supuesto, pues, es caro en el pago mensual y caro en el copago que te exigen. Yo he tenido seguros ahí, sé exactamente cómo funcionan Sí, los pues. copagos, son graves, ¿no? Entonces, ahora yo no sé qué es lo que se viene en la supuesta era TRAN 2.0, que aparentemente se daría, y eso tiene que ver mucho con nosotros, porque Sí, digamos, el tema de la inversión china en el Perú, de los gestos que ha hecho China al invitar a Dina Boluarte, que está mirando al Estado peruano más allá de Dina Boluarte, y su interés de inversión en infraestructura, cómo va a ser manejado por Trump sus embajadores políticos que ponga en Perú. Eso va a ser un tema complicado y quisiéramos escuchar a los candidatos que dicen, porque hay una gran interrogante también de discusión de naturaleza política y se pregunta si China es imperialista o no lo es. no, Entonces, caramba. es un buen tema, es un buen tema porque cuando tú miras, por ejemplo, la inversión china en el Perú y miras su lobby político, prácticamente no existe. Yo te diría, por ejemplo, el caso de las Bambas, toda esa obstrucción que le hacen y que dicen que es Patria Roja, oye, pero Patria Roja no es pro chino, esto no es pro Mao. ¿Por qué ocurre ese tipo de cosas? Entonces, hay una teoría que dice que lo ven como negocio y que no están haciendo proselitismo político. Y lo que han hecho en Venezuela y Ecuador son prestamistas de dinero y que les ha ido mal en el préstamo de dinero. Entonces, es una gran discusión también que más allá del imperialismo americano, empecemos a discutir si es o no China imperialista, más allá de ser un gran inversor, y cómo lo va a tomar los próximos candidatos a la inversión china en el Perú, que yo lo que he dicho, pues, Occidente, llámese Europa o Estados Unidos, nos trae discursos, y los chinos nos traen dinero, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y eso hay que tomarlo muy en cuenta, ¿no? Y hay que tener cuidado solo para terminar por mi parte con esta posibilidad muy, 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 muy posible, ¿no? Muy probable, perdón, de que Trump gane la elección en noviembre, porque la política de Trump está dirigida toda al desarrollo interno de Estados Unidos y el resto del mundo como que no le interesa mucho. Estamos viendo que ha puesto, bueno, salvo China, estamos viendo que ha puesto aranceles donde puede. No vaya a ser que por ahí se le ocurra que alguna producción peruana atenta contra la producción americana y entonces también puede parar algún tipo de exportación desde el Perú. Es una incógnita Y que no hay que olvidar que Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial después de China. claro, Entonces, una actitud de un arancel o varios aranceles con productos peruanos nos va a afectar seriamente. seriamente, Eso es para la clase política, para discutir. También tendremos más tiempo para hablar, ya que hay muchos vamos. candidatos, pero vale la pena eso, para que en la agenda política se discute este tipo de cosas, porque la agenda política está en este momento judicializado, ¿no? Todo el mundo habla de los temas judiciales, pero de los temas económicos, los temas de estrategia de Estado han pasado a segundo plano. Pero importante lo que mencionas, César, porque es muy importante que todas las personas se interesen por lo que ofrecen o no ofrecen los candidatos. Es bien importante tener en cuenta de qué están hablando y sobre todo en los temas que más nos pueden afectar. Aquí hay una despolitización digamos, de la sociedad que es muy peligrosa, por todas las consecuencias que hemos visto. Si se quiere escoger al mejor candidato, bueno, hay que saber qué es lo que más le interesa al país y ver qué ofrece cada uno. Eso es Y, fundamental. y desde acá hagamos un poco de docencia, Sí, incentivando exactamente. los temas que ponemos algún elemento de juicio, no pretendemos ser los dueños de la verdad, pero pongamos elementos de juicio para que al menos se discuta en el ciudadano Para y que que se se discuta. explique al político, claro. Exactamente. Muy bien, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Eh, Nos veremos entonces en una semana más con otros temas de actualidad y de interés e importantes para la población, para los que nos escuchen. Muchas gracias, César. Buenas noches. Buenas Nos noches, vemos en Daniel. la próxima semana Nos entonces. vemos la Buenas noches próxima. con todos. Muchas gracias. Chao. Nos vemos.